y en los últimos 35 años me he dedicado, entre otras cosas, al periodismo científico, al periodismo de divulgación científica, pero sobre todo al periodismo de divulgación del pensamiento crítico. El pensamiento crítico es esto de lo que nos hablan mucho y practicamos muy poquito. Sobre todo con las cosas que nos gustan lo practicamos muy poquito. Entonces, un poco la idea ahora es desafiarnos a pensar críticamente respecto a las cosas, de todas las cosas, incluso aquellas en las que no pensamos críticamente, y para ello utilizamos Scooby-Doo, que me cae bien. Hola. Primero que nada, me gustaría que pensaran en lo que hay a su alrededor, lo que tienen en la mano, lo que tienen cerca en casa, lo que ven a su alrededor. Todo, absolutamente todo, es producto del conocimiento, de la ciencia, de la tecnología, del cuestionamiento del universo y del intento del hombre por transformar el universo. Las gafas, somos varios los que tenemos gafas. Sin los descubrimientos de Newton sobre la óptica no tendríamos gafas. Sin el trabajo de manejo de materiales de muchísimas personas que aprendieron a pulir bien las lentes, no tendríamos las bases necesarias para que después otros señores que aprendieron a hacer unos polímeros complicadísimos pudieran hacer unas gafas que además son bastante mejores que las de vidrio. El ordenador, el proyector, el móvil, la ropa. Los tejidos actuales son todos posibles gracias a que en la revolución industrial se le ocurrió utilizar tarjetas perforadas para mover automáticamente los telares. Y el código de las tarjetas perforadas de las máquinas Jacquard es el antecedente directo de la programación de ordenadores. La programación de ordenadores es finalmente hija de eso, pero el tejido al que estamos acostumbrados sería imposible si no fuera por la ciencia y la tecnología. Las sillas, el edificio mismo. Los edificios se calculan utilizando el conocimiento que tenemos de los materiales, el conocimiento que tenemos de la resistencia de los materiales y de cuestiones geométricas. Y sin embargo, perdón, me adelanté a mí mismo. Sin embargo, lo que vemos mucho a nuestro alrededor es una enorme cantidad de pensamiento irracional, de pensamiento mágico, de pensamiento acrítico. E incluso un desprecio enorme, por no decir una confrontación con la ciencia y la tecnología. El avance se hace mediante la apropiación de la ciencia y la tecnología. Esto a mí siempre me ha parecido claro. Si la apropiación de la ciencia y la tecnología por los que no la hacen, es su mejor apuesta, no su rechazo. Pero parece que estamos optando por el pensamiento mágico. Hubo una época en que no había esta forma de obtener respuestas, esto que llamamos ciencia y tecnología, y fue la época más larga de la historia de la humanidad, digamos más o menos desde que aparece nuestra especie hace 200.000 años hasta hace 400. Hasta entonces no teníamos una idea clara de cómo sacarle respuestas al universo. Las preguntas las teníamos ya. Aprendimos a hacer preguntas y armamos la filosofía alrededor de todas las preguntas que queríamos hacerle al universo. No teníamos muy claro cómo respondérselas. Y entonces en la época, digamos en el siglo XII, XIII, XIV, cuando no había ciencia, había brujas. No digo, había brujas de verdad, o por lo menos ahí lo dudaba. La gente estaba convencida de que había brujas. Todo el mundo conocía a una persona que conocía a otra persona cuya vaca había sido objeto de la maldición de la señora esa solterona que vive con un gato en las alrededor del pueblo. Y que seguramente, como todas las señoras solteronas que viven con un gato negro en el borde del pueblo, la cabrona es bruja. Y había brujas. Y el poder perseguía a las brujas y se organizaban. ¿Quién fue el culpable de la granizada que desgració la cosecha y por la cual vamos a pasar hambre este invierno? Es que ella me mira muy feo, es bruja. Yo la vi, es bruja. Yo la vi haciendo el encantamiento. Siempre había un testigo, el testigo siempre hubo para todo. Fue ella. Prueba que no eres bruja. No, ¿por qué no pruebas tú que yo soy bruja? No, es que no hay forma de probar.
tenemos testimonios, tenemos ideas, caminas feo, tienes un gato negro. A veces le das hierbas a las chicas del pueblo para que no tengan niños. Pero es bruja. Y las pobres mujeres que eran así señaladas no tenían forma de demostrar que no lo eran. Puso chuleta porque no sé tanto como yo creo, ni como nadie puede creer. 1486, Henry Kramer, un monje dominico que era inquisidor del Tirol, Salzburgo, Bohemia y Moravia, escribió el Malleus Maleficarum. El Malleus Maleficarum es un libro que se utilizaba para identificar a las brujas, saber lo que hacían, descubrir cómo se deberían llevar a juicio, cómo se deberían condenar. Si alguien lo puede leer, bueno, yo por lo menos lo he leído en inglés, pero debe haber ya versiones en español en línea, es escalofriante. Es absolutamente escalofriante. Problema, por cierto, siempre Kramer puso la firma James Sprenger, que era otro inquisidor que era mejor teólogo que él. Los expertos dicen que Sprenger no tuvo nada que ver con el libro, pero Kramer lo puso porque le daba más prestigio. Pero precisamente porque no era muy buen teólogo, Kramer decidió que había que preocuparse de aquellos que le podrían decir, oye, ¿eso no hay brujas? Entonces, en el primer capítulo de su libro, brillantemente, el señor Kramer nos dice, surge la pregunta de si las personas que sostienen que las brujas no existen deben ser consideradas como herejes notables, o bien, hay otra opción, debe considerarse que son gravemente sospechosos de sostener opiniones heréticas. O sea, o son herejes o solo tienen opiniones heréticas. Todo aquel que me contradiga es de los malos, automáticamente. Esto ayudó a que la gente no le dijera mucho a Henry Kramer, oye, mira, ¿y si esto no es cierto? También ayudó que un par de años antes, en 1484, Papa Inocencio VII emitió una bula que se llamaba Sumus Desiderantum Affectivus, en la que básicamente decía que existían las brujas, los súcubos, los íncubos, que se aprovechaban de los niños, que se comían a los niños y que hacían todas las cosas horribles. Siguieron 300 años de horror, donde, por ejemplo, en Inglaterra se diseñó una forma muy eficaz de determinar si alguien era bruja o no. Las brujas rechazaban el bautismo, por lo tanto no podían hundirse en el agua. Tomabas a la señora que vive en las puertas del pueblo, la atabas en un paquete bonito, con un poco de piedras, la echabas al agua, la echabas al río, todos los pueblos se juntan a un río, la echabas al río. Si se hundía no era bruja. Hombre, moría, pero no era bruja. Se ahogaba un poco, pero no era bruja. Si conseguía flotar, entonces era bruja y ya había que ejecutarla. Kramer, por ejemplo, tenía una idea muy... Él entendía, tampoco era un tío tan tonto, él entendía que bajo tortura la gente confiesa. O sea, uno canta la traviata. Entonces siempre señalaba que cuando una bruja confesaba bajo tortura, había que volverla a torturar para ver que no hubiera confesado solo por la tortura. O sea, ni confesar te salvaba. Esto era una preocupación gravísima en toda la ciudadanía de la Europa del año 1400 al año 1700. En Estados Unidos fue un poco después, hacia el siglo XVII. Hacia el siglo XVII, sin embargo, aparece una forma de probar las cosas. Nadie podía probar que alguien era bruja, nadie podía probar que no lo era. ¿Cómo se prueban las cosas? ¿Cómo se probaban las cosas antes? Había varios sistemas. Uno era la iluminación. Te sentabas, entrabas en trance y Dios te hablaba. Decías, las plantas crecen porque las hadas les echan peditos. Las plantas crecen. Es la iluminación. La revelación. La otra forma era discutir. Discutimos qué es más razonable y el más convincente o el que use los mejores argumentos seguramente tiene la verdad. Es la escolástica. Se acudía también a las autoridades. Es que Aristóteles dijo esto, entonces tú estás equivocado. Oye, no, pero es que Aristóteles se equivoca. Es que mira, no. Aristóteles lo dijo la Biblia, lo dijo Platón. Un ejemplo rápido de Aristóteles, por ejemplo, estaba convencido que las moscas tenían 4 patas. Siendo un hombre que hizo experimentos, por ejemplo, para ver cómo se desarrollaba el embrión de un ave, puso a
a incubar varios huevos y los fue abriendo en distintos momentos para ver cómo se desarrollaba el embrión. Eso fue brillante. Fue uno de los primeros empiristas coherentes. Pero también decidió que las muecas tenían 4 patas y las mujeres tenían menos dientes que los hombres. ¿Por qué? Pero nadie lo cuestionó hasta el siglo XVII, cuidado. Y como decía Bertrand Russell, es curioso que habiéndose casado 2 veces Aristóteles, pues tomara la molestia de contarle los dientes a la señora de Aristóteles, simplemente para ver si no era que tenía también 32 piezas dentales. Pero esas formas de adquirir conocimiento, de adquirir lo que se llamaba conocimiento, la verdad es que no servían. Y lo peor es que los conocimientos que se adquirían empíricamente tampoco se sabía por qué eran así. Si le echas esto al hierro, se oxida un poco menos, es un poco más fuerte. ¿Por qué? Pues quién sabe. Simplemente que a lo largo de cientos de años le hemos ido echando cosas distintas al hierro, los herreros, y hemos encontrado esta fórmula o que más o menos funciona. Pero nadie sabía por qué. La revolución científica fueron 100 años, entre el siglo XVI y el siglo XVII, en que el universo, como estaba concebido en toda la historia de la humanidad, cambió radicalmente. Vesalius le dijo a la humanidad: oye, lo que dijo Galeno sobre el cuerpo humano es falso. ¿Y cómo lo sabes? Es que abrí cadáveres y los miré. Oye, pero es una herejía. No, mira, no me estés jodiendo. Los abrí y no está así, está así. Nicolás Copérnico: oye, eso que dice Ptolomeo de Aristóteles, no, es que giramos alrededor del Sol. Oye, pero eso es una herejía. Bueno, Copérnico no lo publicó, de hecho no publicó mucho cuando estaba vivo, para evitarse precisamente esos problemas. Polonia ya era un bastión del catolicismo en aquel entonces. Giordano Bruno, si han estado viendo Cosmos, y si no han estado viendo Cosmos, véanlo. Giordano Bruno, pocos años antes de eso, se le ocurrió la idea de que las estrellas no eran como agujeritos en la tela del cielo donde se veía la magnificencia de Dios, sino que eran soles como el nuestro, que estaban muy lejos. Y si eran soles como el nuestro, tenían planetitas alrededor, y si tenían planetitas alrededor, a lo mejor había vida en esos planetas. Propuso la pluralidad de los mundos habitados. Si algún día visitan el Campo de Fiore en Roma, van a encontrar una estatua de un hombre con un libro, un monje con la capucha casi tapándole los ojos. Campo de Fiore fue quemado, Giordano Bruno, por decir lo que decía. Y para que no lo dijera, lo llevaron con un pincho en la lengua, para que no le dijera cosas heréticas a las personas que asistían al espectáculo. Como no había cine en aquel entonces, la gente lleva las ejecuciones de los inocentes. Napier hizo los logaritmos, Kepler la tercera ley del movimiento planetario, Francis Bacon, y aquí me voy a detener un poco, lo ordenó todo. Prácticamente decidió logró que la filosofía diera el salto grande al método científico. Galileo Galilei, que como sabemos fue condenado a prisión en su hogar por andar diciendo lo que había dicho Copérnico, y además demostrarlo, que es que Júpiter tiene lunas, no puede, y Saturno tiene orejas, no puede tener orejas Saturno, sus objetos son perfectos, los objetos celestes los hizo Dios, son perfectos. No, sí que tiene orejas, luego se le quitan las orejas. En realidad estaba viendo los anillos, pero su telescopio no daba para mucho, entonces se veían en los dibujos de Galileo como orejas. René Descartes descubre por lo menos la primera cosa que la filosofía puede decir con absoluta certeza: pienso, luego existo. Francis Boyle acaba con la alquimia y funda la química, aunque seguía siendo alquimista, esto es curioso. E Isaac Newton, que también seguía siendo alquimista y que también quería encontrar, por cierto, el código de la Biblia, descubrió los principios del movimiento universal. Obviamente a Newton lo reconocemos por lo que hizo en su calidad de científico, y si nos acordamos de él como intérprete de la Biblia y como alquimista, pues es como una cosa simpática, ¿no? Pobrecito, no tenía idea de eso, pero del otro sí tenía idea, porque el otro lo calculó, lo estudió, y lo otro, las partes místico y racionales, no las logró llevar adelante. ¿Cómo logró llevar adelante? Descubrir por qué las órbitas de los planetas eran elípticas. Decía que me detenía un poco en Francis Bacon, porque Francis Bacon fue el primero que se dio cuenta que una parte importantísima de la ciencia es cómo plantearse las preguntas. La mitad de la sabiduría del conocimiento es cómo se hacen las preguntas. ¿Por qué están tristes las piedras?
gramaticalmente es una pregunta correcta. No tiene un problema de redacción que tú digas, oye, está mal. Pero es una pregunta que no podemos responder, porque está asumiendo que las piedras están tristes y eso no lo puedes saber. ¿Por qué está el ser humano en la Tierra? ¿Tiene que haber alguna razón? Explícame, ¿no? O sea, si me demuestras que tiene que haber una razón, ya buscamos la razón. ¿Cómo funciona la telepatía? Primero demostramos que la telepatía funciona, y ya una vez que hayamos descubierto que efectivamente hay gente que se comunica con otros, entonces ya descubrimos. Hay docenas de libros de cómo funciona la telepatía. Nadie ha demostrado que funcione, pero que exista, pero explicaciones de su funcionamiento tenemos a montones. Francis Bacon fue uno de los primeros experimentadores serios. Dicen que murió por eso, no es cierto. Él tenía la idea de que el frío conservaba la carne, entonces dicen que no, es cierto que se salió en una nevada a rellenar un pollo de nieve a ver si con eso se conservaba. Al parecer después tuvo una pulmonía y murió de ella. Solo añadiría que el frío no causa las pulmonías ni los resfriados, según sabemos ahora, pero es una bonita historia. Lo que descubrieron todos los mencionados y muchos más que no mencioné, que fue la revolución científica, fue un método que es exactamente el mismo método que utilizan en los dibujos animados de Scooby-Doo. ¿Alguien no conoce a Scooby-Doo? Todos conocen a Scooby-Doo, entonces ya se la saben. Hay un aparente misterio horroroso y por si las dudas huimos de él. En el proceso encontramos pistas y esas pistas nos llevan a concluir que lo que parecía un misterio horroroso no lo era, y entonces hacemos una trampa para atrapar al aparente monstruo, fantasma, zombie, brujo, quitarle la máscara y siempre resulta un hijo puta que lo hacía por dinero. Siempre estaban por la pasta, por alguna causa. Nosotros funcionamos así, no nos damos cuenta de que hemos absorbido el método científico como parte de nuestra realidad y así funcionamos. Nadie compra un auto usado sin verlo. ¿Quieres ver? ¿Quieres encenderlo a ver si funciona? Si tienes la hipótesis de que es un auto bueno, pero luego lo tienes que demostrar. Y si no te lo demuestran, ya te pueden vender un Ferrari a 1.000 euros que no lo vas a comprar. Estás siendo científico al momento de comprar un auto usado. Lástima que para otras cosas no lo somos. Lo que siguió la revolución científica fue un poco más pesado. Lo que tiene ahí es la Declaración de los Derechos del Hombre, el hombre entendido como el género humano. Cada vez que yo hablo en masculino estoy entendiendo los dos, simplemente por cuestiones de tiempo no voy a decir el, al, el, la, los, las. Créanme el epiceno. La ilustración fue aplicar la misma idea del cuestionamiento de la realidad, lo que hizo Copérnico con el universo, lo que hizo Vesalio con el cuerpo humano, aplicarla a la sociedad. Oye, tú, ¿y el rey por qué manda? No, porque lo puso Dios. ¿Estás seguro que existe Dios? ¿O es que el Papa lo dijo? ¿Y al Papa cómo es que tiene ese poder? ¿Por qué hay unos señores que tienen cierto poder y nosotros no? Hasta este momento todos ustedes y yo habríamos sido lo más probable propiedad, salvo que alguien tenga ancestros con sangre de bolígrafo. Nosotros éramos propiedad, cosas prescindibles. Y el productor empezaba a decir, señores, oye, ¿y qué tal que tenemos derechos? ¿De qué? Derechos, claro. Tengo derecho a que no me rompa la cara el señor feudal cada vez que le da la gana. Tengo derecho a que mis hijos coman, toma, ya si no lo mismo que María Antonieta, pero por lo menos que coman. ¿Qué tal que tengo derechos? ¿Qué tal que el universo social y político, según está diseñado, está mal diseñado? Esto trajo como consecuencia en 1776 la Revolución Estadounidense, la idea de que los seres humanos se pueden organizar para gobernarse a sí mismos sin necesidad de un señor al que venga el obispo en nombre del Papa, en nombre de Dios, plantarle una corona en la cabeza. Y en 1789, por supuesto, con la Revolución Francesa, que fue el inicio de lo que hoy conocemos como la democracia actual.
la Ilustración cuestionó lo que no se había cuestionado a lo largo de toda la historia. Imagínense que alguien se presenta con Alejandro Magno. Oye, es que yo creo que tengo derecho. Lo atraviesa con el lance. Sigamos. ¿Qué estábamos conquistando ahora? Anatolia. Vamos a Anatolia. Obviamente, las cosas no podían quedarse ahí. Y lo que surgió de inmediato es un movimiento que todos conocemos muy bien, sin saber que lo conocemos muy bien. Fue la contrailustración. Es decir, gente que dijo, estos son los rojos, estos son los perroflautas, estos son los extremistas, tío. No. Hay que mantener al rey, hay que mantener la monarquía, hay que mantener los derechos de la Iglesia Católica y sobre todo hay que mantener el estamento social y la organización social que nos ha permitido a nosotros vivir sin trabajar. Pero como esto se iba poniéndose así, nos van a hacer trabajar. El señor que está a la izquierda, Agustín Barruel, que como su vestimenta lo indica, trabajaba de cura, fue el primero al que se le ocurrió algo que ustedes han oído sobre muchísimas cosas más. La Revolución Francesa fue producto de una conspiración de los masones y los Illuminati en contra del orden establecido. Los judíos también están metidos en todo eso. Y están los herederos de los templarios. A los templarios los habían cepillado 300, 400 años atrás. No existieron templarios después de que fueron sacrificados para encontrar el dinero. Otra vez, el dinero. No. Esto era una conspiración. Esto era Bilderberg, pero al estilo 1789. Juan Jacobo Rousseau, por otra parte, dijo otra cosa que ustedes escuchan muy seguido, y probablemente la han dicho, probablemente la hemos dicho todos. Esta modernidad asfixiante nos está despersonalizando, nos está enajenando y nos está alejando de nuestros más importantes raíces espirituales. Si no tuviéramos esta puta tecnología del siglo XVIII agobiante, podríamos vivir como el buen salvaje. Y el buen salvaje fue la base de las enseñanzas de Juan Jacobo Rousseau. Es decir, hubo un pasado maravilloso en donde todos corríamos atrás de los borreguitos, pero no nos los comíamos. O sea, éramos pastores por ser guay, básicamente, nos gustaban los borreguitos. Pero comíamos florecitas, de las que no se comían los borreguitos. Y en esas florecitas no había insectos que nos picaran la nariz. Tampoco había lobos que se comieran a las ovejitas. O sea, era una idea un poco ñoña y estúpida de la realidad, pero que realmente los románticos se creyeron. Romanticismo, que es la contrailustración, nos deja una herencia artística fantástica. Todos los movimientos filosóficos nos dejan herencias artísticas fantásticas porque hay gente creativa que se los cree y trabaja al respecto de ellos, lo cual está muy bien. Lo malo es cuando te los crees para otras cosas. La contrailustración tiene como su primo hermano a Bonaparte, evidentemente. Y tiene la antitecnología. Estos muchachos tan simpáticos en París están protestando contra la única fuente de energía barata, renovable, limpia, que podríamos llegar a tener algún día. No sabemos si la vamos a tener, pero la energía del sol. Es la fusión nuclear. La fisión nuclear es una puta mierda. Y eso que se muere menos gente con las centrales nucleares que con las presas. Por raro que suene. La desgracia más grande de las presas ha sido la desgracia de Banqiao en China. 170.000 personas en un día. Estaba construida para resistir un monzón de determinadas características. Una vez ocurrió un monzón más fuerte que los habituales, la presa de Banqiao se dio, 171.000 ciudadanos muertos. La volvieron a hacer y ahí está la presa de Banqiao. Pero bueno, independientemente de eso, hay problemas con los desperdicios nucleares, bla, bla, bla. Hay mucho que criticar de la energía nuclear, de fisión nuclear. Pero esto es fusión, esto es encontrar una forma de contener átomos de hidrógeno con una presión y una temperatura tales que se empiezan a convertir en átomos de helio. Y al unirse para convertirse en átomos de helio, siguiendo la fórmula de Einstein, que todo el mundo se sabe,
empiezan a emitir energía. Es lo que hace el Sol. Y la energía que emiten es limpia. Y el resultado es helio. Y podría funcionar. No quieren ni siquiera que se investigue. Porque ahí sí no me entiendo. No sé por qué. Pero no se debe investigar la fusión nuclear. No sabemos incluso a lo mejor si sirve para otra cosa. Investigar todo se enfrentó también a las creencias irracionales de su época. Las señoras que tenemos ahí arriba, y me refiero a quienes siguieron investigando todo independientemente de los contrailustrados, que ahí siguen entre nosotros, hubo gente que dijo hay que investigarlo absolutamente todo, incluso lo espiritual, lo irracional. Y por entonces habían surgido las hermanas Fox. Las dos de la izquierda son Katie y Leah. Ellas eran dos niñas pequeñas que un día decidieron engañar a sus papás, haciendo ruidos y diciendo que les hacían los fantasmas. Sus papás se los creyeron, y la de la derecha son las mujeres listas, es la verdaderamente lista del tema, pasa. Es Margaret, que dijo, aquí veo negocio. Y empezó a pasear a Katy y a Leah por el mundo, mostrando sus habilidades y cobrando por ello, lógicamente. Se investigó a las hermanas Fox, pues resultó que eran falsas. Ya con los años Katie, sobre todo Katie, pobre, confesó. Los que ya le creían decían, es que ha confesado porque le han presionado los malditos. Pero ella en realidad hablaba con los espíritus. Que no, tío, que te está diciendo que te vio la cara, que te está explicando cómo... No, ella hablaba con los espíritus. ¿Cómo funciona el cerebro humano? A alguien se le ocurrió inventar la frenología. Según las características externas de tu cráneo, allí sabemos si eres listo o tonto, si eres bueno o malo, si tienes gran percepción artística o no la tienes. Entonces te cobraban por tocarte los bultos del cráneo y decirte cómo eres. Alguien lo investigó, resultó que no era cierto. Pero hay gente que se creía cosas, que se ha creído cosas que realmente asombran. Esto es una niña, esta es Frances me parece, rodeada de hadas que bailan con ella en un bosquecillo. Esta foto y otra serie de fotos que Frances y su prima hicieron, adolescentes, pequeñitas las dos, hicieron fotos, en aquel entonces era difícil, luego nos enteramos que su papá era fotógrafo, les prestaba la cámara, les enseñaba a hacerlo. Engañaron a Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle es uno de los personajes más fríamente, casi caricaturescamente racionales de la historia. Sherlock Holmes, que no creía en nada sobrenatural, nada preternatural, nada místico, nada espiritual. Por contraparte, de don Arthur Conan Doyle se tragaba un elefante sin pelar. Él llegó a creer que estas eran fotografías reales de hadas. De hecho, acabó peleado, entre otras cosas, por esto con Houdini, que era su amigo. Obviamente, lo que hicieron las niñas fue recortar unas muñequitas de un libro que tenían todos los niños de Inglaterra de aquel momento, luego les pegaron unas alitas y las dispusieron en un lugar de una forma muy bonita y se tomaron la foto. Que alguien medianamente inteligente pudiera creerlo, quizá es asombroso, pero es parte de esta idea de que tiene que haber algo más, y esto de la modernidad, ya hubo uno que fuera real. Todos resultaron ser una patraña, y hasta hoy, ¿que alguien tiene edad para acordarse de Uri Geller? ¿Sí? Uri Geller que doblaba cucharas. Ah, sí. Ahora ves los vídeos en YouTube, buscas vídeos de Uri Geller doblando cucharas y se ve en el momento en que no hacía nada más que los magos, ¡hola! Y doblaba la cuchara con la mano. La gente se lo tragó. Pero hubo gente que quiso ser seria, muy seria, sobre todo con Houdini, ante el ejemplo de que dijo que esto hay que investigarlo. ¿Qué tal que es cierto? A ver, si Dios existe es una noticia de primera. De verdad, es una noticia de primera plana. Si la telepatía existe, si podemos hablar con los muertos, es una puta nota de primera plana. Eso cambiaría el universo, como lo vamos a ver ahora.
Vamos a investigarlos. La Sociedad para la Investigación Psíquica en Londres le hicieron una serie de científicos serios, más filósofos y creyentes y demás, pero tuvo varios problemas. Cada vez que descubrían que un medium era falso, se salían 7 u 8 de la sociedad porque estaban cabreadísimos, porque ellos creían que era de verdad. Y paso por este lado porque la contrailustración que vivimos hoy en día pasa por la Sociedad para la Investigación Psíquica sin que lo sepamos. Una de las personas a las que estudió la Sociedad para la Investigación Psíquica decidió que era una charlatana fabulosa, y luego se echaron para atrás y dijeron que igual no lo era. Es la creadora de toda la forma de pensamiento mágico, irracional, new age, ocultista que tenemos en la actualidad, y casi nadie la conoce salvo en su secta. Elena Petrovna Blavatsky, por cierto es de Ucrania, ahora que está de moda ucraniano. Doña Elena era ucraniana, no sé por qué le dicen ucranios a los ucranianos ahora en los periódicos. Bueno, doña Elena es una de las impostoras y embusteras más extraordinarias que dio la humanidad. La tía era capaz de cambiar de mentiras sobre la marcha y conseguir que la gente le creyera las dos mentiras. Era la repera. Y es increíble, pero sí, evoca cierta admiración en la cara dura que tenía. Era de este alto, más o menos de este ancho. Decía que había recorrido el mundo, decía que había estado con bandidos en México, decía que había estado con forajidos en Estados Unidos, decía que había sido secuestrada por no sé quién, qué guerra en Europa, pero esto pasaba en distintas guerras a lo largo del tiempo, iba cambiando de guerra. Y decía sobre todo lo que ustedes han oído mucho. Ella fue a donde está la fuente de toda la sabiduría espiritual, que es el Tíbet. Una sociedad que hasta 1954, más o menos, 54, 59. Una sociedad feudal donde el Dalai Lama te podía mandar cortar las orejas si te portabas mal. Esa es la base. Eso era el epicentro de la sabiduría. Yo me lo imagino a mediados del siglo XIX, debe haber sido Jere aquello. Ella fue al Tíbet y allí le iniciaron, por supuesto, los lamas. Y logró entrar en contacto telepático con uno de los grandes maestros ascendidos, principalmente Maitreya, que era con el que ella hablaba directamente. Nunca nadie pudo ver a Maitreya porque Maitreya tenía una capacidad extraordinaria que no cualquiera de nosotros tiene. Podía desmaterializarse. Entonces estaba doña Elena conversando con Maitreya, tomando el té, entraba alguien por la puerta, Maitreya se desmaterializaba. Que esta señora no trabajó en su vida, que la gente se lo creía. Pero todos los maestros ascendidos estaban coludidos en una hermandad. No es que hubiera por acá Cristo y por acá Buda y por acá Moisés y Hermes Trismegisto y el conde de Saint Germain, ese lo sacan todos. El conde de Saint Germain tiene que estar en todos lados. Todos estaban unidos en una hermandad que quería comunicarse con nosotros para decirnos que fuéramos bueninos, a través de ella, porque ella había sido la elegida. Esta no se la esperaba. Entonces, ella escribía las cartas que le dictaba Maitreya y los demás maestros ascendidos y te cobraba por el tema. Toda esta idea aparentemente guay de que todas las religiones y todas las tradiciones son iguales y todas al fin y al cabo pasan a través de ella, perdió un poco de su chiste cuando también decidió que ella sabía sobre razas, entonces explicó cómo había 5 razas primigenias y había una que era más guay que las otras, y esto pues, a los chicos en Alemania les pareció buena idea. Y la teosofía racial de Blavatsky pues, fue una de las bases que impulsó, no digo que generó, pero sí impulsó tanto las ideas pangermánicas como la discriminación y la persecución de las razas inferiores, entre las cuales se contaban por supuesto los judíos, los gitanos, los eslavos y cualquiera que no fuera rubio, alto y de ojos azules como Hitler. Uno de los más descarados seguidores de doña Elena Blavatsky fue Georgi Ivanovich Gurdjieff, que no se llamaba ni siquiera Georgi Ivanovich Gurdjieff. Era Georgios S. Georgiades, era armenio, él decía que era ruso, y como entonces no existía California, que es a donde van ahora los chiflados a cobrar, se fue a París. Todavía muchos se van a París, Jodorowsky está en París.
Se fue a París y abrió el Instituto para la Superación Humana y empezó a timar gente de medio. En realidad sería poco importante, era un tipo de una gran personalidad, pero sería poco importante, no sé, porque tuvo un tipo que durante un tiempo fue su discípulo, pero luego decidió que este era muy exagerado, pero siguió creyendo en tonterías místicas. Un sujeto que además, por cierto, trabajó en la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial y que se encontró otro tío que estaba más chiflado que él, y que era un tipo cuya frase más famosa cuando se murió es: no soy leyenda. Nadie sabe por qué alguien podría creer que Jacques Bergier sería leyenda, pero él decía: no soy leyenda, no, para advertirle al mundo. Y el discípulo de Gurdjieff fue Louis Pauwels. Louis Pauwels, Jacques Bergier. A ver, tío, la cara te delata. 1960 publican El Retorno de los Brujos. ¿Han ustedes visto Cuarto Milenio? ¿Han oído Milenio, el Tercer Milenio? Próximamente en DVD Quinto Milenio. ¿Han leído Más Allá y Año Cero? Y escuchan de pronto a Bruno Cardeñosa decir tonterías. Todo está aquí. Todo. Todas las ideas que hoy conforman el ocultismo moderno, el New Age, están en El Retorno de los Brujos. El esoterismo nazi lo descubrieron ellos, lo inventaron ellos, porque hay muchas cosas que no eran realmente parte del esoterismo nazi, pero ellos se les apuntaron. Se les apuntaron a Hitler, por ejemplo. Hitler se reía de Himmler: oye, a buscar el Grial, anda. Hitler nunca tuvo creencias místicas, pero dejaba que los desarrolladores tuvieran, porque les servía para controlarlos. Pero estos llegaron a creer que Hitler tenía creencias, como los ingleses llegaron a creer que las tenían. De hecho, los ingleses contrataron astrólogos para saber qué pensaba Hitler, pero no porque creyeran en los astrólogos. Supusieron que quizás los astrólogos tenían algún sistema, luego descubrieron que no. Pues, si los astrólogos tienen un sistema para leer la fecha, y los astrólogos de Alemania usan los mismos sistemas que los astrólogos aquí de Bristol, les preguntamos a los de Bristol y sabemos lo que los astrólogos allá le están diciendo a Hitler. Era muy lógico. Lástima que los astrólogos, como pueden ustedes descubrir fácilmente, si van con 5 astrólogos, tienen 5 cartas natales totalmente distintas en la parte que no es vaguedades. Las vaguedades son aplicables a todo. La Atlántida, Lemuria, están aquí. Los platillos volantes están aquí. Los objetos extraños están aquí. Muchas cosas que ahora ya hemos explicado, pero parecen misteriosas. Las lluvias de ranas. Esto empieza con lluvias de ranas. La gente realmente, pasaba. Esto no era, me lo inventé, esto era, llueven ranas. ¿Por qué? Ahora sabemos por qué llueven. Hay lugares donde llueven ranas, llueven peces, llueven cosas muy extrañas. Y se debe a mangas de agua que levantan animales en algún sitio, se trasladan por allá donde no vemos y de pronto los sueltan cuando los vientos lo permiten. Y empiezan a llover ranas sobre Mieres. Imagínate si no tuvieras una idea de cómo y los que tienen, aún hoy en día, si esto pasara, la gente sale a la calle a santiguarse, joder. Todo está allí. Todo lo que dice Iker Jiménez está allí. Cuando Iker Jiménez quiere ser original, siempre lo descubrimos, entonces no le gusta. Se enoja, nos manda a insultar y luego, en serio, no le descubrió unas niñas fantasmas, un montaje fotográfico en Ávila, y su mujer pedía mi cabeza en un platito, era una cosa alucinante. Entonces se quedan con las cosas antiguas. Estas las puedes recitar. Las pirámides, ¿quién hizo las pirámides? Pues, allí. Todo está allí. El regreso de otros brujos, era el regreso realmente de los irracionales, de los brujos, de la contrailustración y de la contrarrevolución científica. Y necesitamos, creo yo, más escubridos para enfrentarlos, porque este fue su resultado en los años 60. A ver, yo en los años 60 era joven, o sea, yo andaba por ahí. ¿En serio? Uno reconoce sus errores. ¿Qué vamos a hacer? Estamos entrando en la era de Acuario, Poal. En el 2012, ahora sí entramos en la era de Acuario,
Oye, pues eso era, ¿cuánto? En 1962. No, pero ahora sí, y se va a acabar el mundo. No, ya no me lo creo. Pero sí, yo anduve de florecitas y anduve de neoprimitivista, aunque no me sonaba del todo. Pero esto realmente recorrió el mundo y realmente ha generado una reacción anticientífica importante. ¿Qué ha hecho el New Age? Ese ocultismo que nos rodea hoy en día y cuya historia más o menos hemos tratado de recorrer, espero sin aburrirlos demasiado, ¿qué incluye? Mezcla y reinventa las religiones y las culturas. Está la Pachamama con el budismo, el hinduismo, el Wicca, los mayas galácticos. El Wicca, por cierto, es una religión del siglo XIX. Para quienes creen que si hacen Wicca están metiéndose en una onda así de cuando los druidas, no digan. Inventó un inglés que tenía una de las motivaciones más honestas y honradas y fuertes que debe tener un ser humano, y era que quería ligar. Y diciéndoles a las chicas que eran poderosas, parece que le permitía poner a varias en cuestión en términos horizontales. Los mayas galácticos es un invento mexicano que llegó a poner presidente en el frente del país. Si gente creyente en los mayas galácticos hizo todo el movimiento para lograr que Vicente Fox fuera presidente de México en el año 2000. Es alucinante. La mente crea la realidad. Es una idea que está muy presente en nuestro alrededor. Hay gente que te cobra por esto. Si tú quieres aparcar y no encuentras dónde aparcar, si tienes la actitud correcta y estás mentalmente enfocado, puedes crear un espacio de aparcamiento. Ojo, que te pagan por esto. El libro El Secreto de eso se trata. O sea, les acabo de resumir todo el libro El Secreto, de eso se trata. Y ha vendido millones de ejemplares. Rupert Sheldrake ranta la de la película ¿Y tú qué sabes?, que es Judy Zeta Knight, que dice que habla, ella es como la Blavatsky, ella es la transmisora de lo que dice un antiguo guerrero de Lemuria que no existió. Es muy guay ser el mensajero de un guerrero de una civilización que no existió. Es millonario. Y Deepak Chopra, por supuesto, que dice que incluso él puede impedir que la gente envejezca. Yo he visto a Deepak, más o menos tenemos la edad, he visto a Deepak los últimos 30 años, ha envejecido peor que yo. Que no le creo. La intuición y la tradición, no la razón. La intuición es más valiosa que la razón. Hazme un avión intuido y a ver si lo vuelas tú. Por eso lo está diciendo Ponset. No lo está diciendo un tío como Sandro Rey, con su bola mágica en la noche a las 6 de la mañana, embaucándose gente desesperada por €1.60 el puto minuto, que había que darle 2 collejas al angelito. No, está diciendo un tío que se supone que es divulgador científico. Lo dice el posmodernismo, lo dicen las prácticas mágicas. Reinterpretación caprichosa de otras culturas. Voy a apresurar. La carta del jefe Seattle es la que más me gusta. Es preciosa, porque en todos lados la tenemos, y realmente es muy conmovedora, no voy a decir que no. Pero es justo que sepamos qué es un embuste. Esto está en un sitio web, no voy a decir cuál es. El señor que está ahí arriba, por cierto, no es el jefe Seattle. El que está ahí arriba es el jefe Joe de los Nez Percés, o narices perforadas. Una tribu de la familia de los Sioux Lakota, que eran los que usaban estos penachos y que eran efectivamente las llanuras de los Estados Unidos. El jefe Seattle era jefe de una tribu de mariscadores en Washington. Washington está donde hacen esquina Estados Unidos y Canadá, del lado del Pacífico. Y lo que hacían los Uwamish era ser mariscadores. No vieron un búfalo ni en foto en su vida. Ni en foto. No sabían que existían los búfalos. Sabían de ostras y de almejas y de cosas. Pero él hablaba del exterminio de los búfalos. Por cierto, los búfalos se exterminaron bastante después de la muerte del jefe Seattle. ¿Qué historia tiene esto? Bueno, verán. El jefe Seattle era muy aliado de los blancos. Sobre todo cuando se trataba de joder a sus enemigos, porque los indios no estaban en una federación de amiguitos, sino que se la vivían en guerra entre ellos. Y al jefe Seattle le convino aliarse a los blancos. El jefe Seattle, en alguna ocasión que los querían mover a una reserva,
dijo, tenía unas manos que te arrancaba la cabeza, era un tipo imponente realmente. Entonces escribió las palabras del jefe Seattle. Pero es que Seattle habló en una lengua que fue traducida por un traductor a otra lengua que entendía un traductor que sabía inglés. Y el que escribió esta historia, aunque dice que conocía la lengua de Seattle, no la conocía porque llevaba un año apenas allí, y era uno de estos creoles que se arman, estos lenguajes mezclados de varias lenguas que se utilizan mucho cuando hay choques de culturas. Bueno, este tipo escribió eso, apareció a fines del siglo XIX, 40 años después 50 años después de lo que dijo el jefe Seattle, y esas palabras fueron rescatadas por un señor la vez cuando se hizo el primer día de la Tierra. Entonces un profesor de filosofía lo tomó como base para hacer una carta que un indígena podría decirle al hombre que está destruyendo la Tierra. Y bueno, se hizo una carta con base en parte en aquellas palabras, pero bueno, con la mentalidad de los años 60 y la preocupación por el medio ambiente. Poco después un tipo iba a hacer un documental para la Asociación Bautista del Sur, la iglesia más grande de los Estados Unidos, un documental ecológico que se llama Home, mi hogar, y entonces le pidió a este tío si podía utilizarlo, su discurso basado en usarlo como base para el final de su documental, que era muy emotivo, o sea, lugares donde hay pajaritos volando, vertederos, y toda esta iconografía que además se ha vuelto tan común que ya a veces ya ni nos conmueve cuando quizás debería. Y eso es esto. Es una falsificación, una falsificación, una falsificación, una falsificación. Y en realidad el único que estaba preocupado por el medio ambiente, en los términos que lo estamos ahora, es el que escribió primero esto en el Día de la Tierra y después el guionista. El guionista se ha dedicado en los últimos 20 años a explicar, fui yo. No que le haga mucho caso. Y por supuesto aquí está Punset diciendo la intuición resuelve más problemas que la razón no puede. Lo único que quiero es preguntarle, dime una. O sea, quiero poder decir, dime un problema que la intuición te resuelva, que no son dos cosas distintas, que la razón es lo único que tenemos. Antes y después del método científico, sentimos con el cerebro, disfrutamos la música con el cerebro, nos enamoramos con el cerebro. No tenemos otra forma de enfrentar el universo que no sea con nuestra razón. No hay emociones por acá, de razón por allá. Nadie ha podido descubrir ese aislamiento. Las emociones radican en el mismo lugar donde radica nuestra capacidad para entender la biología, o para entender las matemáticas, o para entender la física, o para entender la ilustración. Estos son algunos de los avatares del movimiento neo-ocultista New Age. No son todos Iker Jiménez y Bruno Cardeñosa y Sandro Rey, ¿no? Es Deepak Chopra, ¿verdad que Tango sí un poco peor que yo, ¿no? ¿A quién me encanta? Ese es Masaru Emoto. Ese dice que si le hablas bonito al agua hace unos cristales bonitos, pero no usa métodos científicos porque no le gusta. El que está junto es un sacerdote maya que nunca ha estado en la zona maya del sur de México y Centroamérica, pero anda por el mundo contando la verdad de los mayas y la verdadera sabiduría. Todas las sabidurías siempre sean bueninos, no sé por qué. No hagan cosas malas. Wow, necesitaba yo que viniera esto a decirme. Bueno. Shirley MacLaine, hombre, una persona con una capacidad intelectual suficiente, ahora ha sido sustituida más por Jenny McCarthy, una modelo de Playboy que dice que no hay que vacunar a los niños, y a la que defiende y promueve esta señora, la mujer más rica de Estados Unidos. Soy mujer, soy negra, soy la más rica de Estados Unidos. ¡Qué bien! Y creo cualquier estupidez que me digan. La se va a perder. Se cree todo, y entre otras cosas se cree el no vacunamos a los niños. Tenemos las viejas supersticiones viviendo con las nuevas, y algunas hasta es feo decir que son supersticiones. Entiendo que alguien se pueda sentir ofendido. Antes de sentirse ofendidos, sometámoslo a la prueba de la razón. Sometámoslo a la prueba de los estudios. No digamos es bruja y nos quedemos allí. O sea, ser antitransgénicos en general es una superstición. No hay datos que demuestren que los transgénicos sean malos para el ser humano. No hay estudios. Bueno, sí hay un par de estudios de un señor que su metodología científica es incorrecta. Pero hay 7,000
estudios que dicen, ¿no? 1783 estudios, el último análisis que se ha hecho diciendo, no, que Monsanto son unos hijos de puta. Sí, hombre, claro, lo son, pero los transgénicos, ¿no? Forzosamente, no son las brujas. O sea, critiquemos una cosa y no la otra. Control mental, el anticonsumismo, el ecologismo se ha convertido en una charlatanada. No todo, pero una parte claramente sí. Cuando descubrimos que Greenpeace vendía semillas de Monsanto en Madrid, va a ser necesario cuestionarte un poco, tío. De verdad. Cuando hablo con una poquita de autoridad, porque exactamente el día que Greenpeace nació, oponiéndonos a una prueba nuclear en la península de Kamchatka, en Estados Unidos, en Alaska, en noviembre de 1971, esto lo pueden ustedes cotejar, un grupo de chicos que creían que las pruebas nucleares iban a causar un tsunami, se llamaban The Wave, por eso, resultó que no, tiene otros problemas las pruebas nucleares, no ese, cogieron un barquito y fueron a tratar de impedir la prueba nuclear. En ese mismo momento estaba un servidor fuera de la embajada de Estados Unidos, diciendo, la guerra nuclear, las armas nucleares son una putada, hijo. Era una manifestación tan pequeña que vimos todos en una lechera de la policía, fue la primera vez que me metieron a la cárcel, así que los conozco desde 1970. La curación del cáncer, tenemos la curación del cáncer, las conspiranoias, la antimedicina, la energía gratis, las vacunas, los chemtrails, el miedo a las ondas electromagnéticas, los Illuminati de Baruel. Todo esto conforma una enorme cantidad de nuevas y viejas supersticiones, que tienen algunas bases en la realidad, pero que están rodeadas de una envoltura bastante cuestionable. Y la idea, por supuesto, es cuestionar. Esto tiene una dimensión política. Lo que tenemos a la izquierda es Plaza Cataluña en el 15. No al nuevo orden mundial. ¿Sabes qué son los chemtrails? Nos fumigan. Piensa por ti mismo, que no te manipulen. Piensa por ti. A ver, no estás diciendo qué pensar. Si pienso por mí mismo, averiguo que los chemtrails pues, existen. No, son contrails. Que no hay, o por lo menos, no digo que no existen, eso es un error. No hay ninguna evidencia de que los contrails que quedan bajo ciertas condiciones atmosféricas, la raya hasta que queda en el cielo, básicamente de agua, básicamente cristales de agua, sea una fumigación. Y cualquiera que sepa algo de fumigación sabe que lo que hay que hacer es ir lo más al ras del cielo, de tierra posible, porque lo que pongas a 10.000 metros de altura encima de mí no me cae ni siendo un meteorito. O sea, va a caer donde los vientos lo lleven, no sobre mí. La verdad, el universo, planetas, vida, ARA 51, chemtrails, sociedades secretas, los Illuminati, los masones y los judíos. Esto es de hecho, una foto de teleoperador. Esta foto es de teleoperador. Y esto es Plaza del Sol. La Puerta del Sol, 15M también. Cuestionar y dudar de cosas que no son entrañables, incluso es importante. Dudar de lo natural. Todo lo natural es bueno. Una manita faloides es un hongo que es muy natural y te mata. Todo lo artificial es malo. Te voy a decir que si te cortan una pierna, yo creo que la quieres artificial. Hay muchas cosas naturales que son buenísimas, por supuesto, pero no por ser naturales, eso es una falacia. Hay muchas cosas que son malísimas, no por ser artificiales, eso es una falacia. Las cosas se deben analizar en su valor, utilizando la razón del conocimiento. La terapia del buen rollo, es que con mejor actitud te puedes curar mejor del cáncer. No, y no solo eso, realmente mejor que todo el mundo, y esto lo han dicho enfermos de cáncer, realmente mejor que todo el mundo me diga que tengo que estar sonriendo, que me estoy muriendo de cáncer, mierda. Ay, es que tienes que tener un buen rollito. Y cuando se han hecho los estudios, los enfermos de cáncer, déjenme de tocar los huevos. Tengo derecho a deprimirme, que estoy luchando contra una enfermedad de japuta. Si quieren que yo con florecitas por el hospital, jodan. La Coca-Cola es mala, no, la Coca-Cola no es mala, la empresa es una hija puta. La empresa es una hija puta. La Coca-Cola en sí no es mala. Todo lo que dicen de ella es falso, se puede mostrar con datos. Las toxinas no existen, por cierto. La lucha antitransgénicos. El milagro finlandés, ese es buenísimo. Investiguen un poco el tema. Hasta los finlandeses dicen, no se lo crean. Y yo conozco un finlandés que lleva 2 artículos en su blog diciendo, a los españoles que creen, acaba de ganar la derecha a las elecciones,
El nacionalismo, la maldad de los químicos. Esta gente que dice, usted quiero algo sin químicos, pues no lo hay. El universo está hecho de sustancias químicas. Y en realidad de pocas. Las sustancias químicas que se pueden encontrar en el universo no llegan a 100. Todos son químicos. Tú eres químico, tú estás hecho de sustancias químicas. Una persona una vez se enojó conmigo porque le dije eso. Yo no estoy hecha de esa mierda. Va a ser que sí. Abrevio porque tengo un experimentillo que hacer. Las terapias alternativas, la cura del cáncer, profundizar es malísimo, a la gente no le gusta. La energía gratis, viene de ver las pirámides, la tecnología de los antiguos. Todo esto, lo curioso es que hay gente que lo cree todo. O buena parte de ello. Surge la pregunta de si las personas que sostienen que cualquiera de las energías anteriores no existen, deben ser consideradas como malvados, o si deben considerarse que son gravemente sospechosos de sostener opiniones malvadas. Oponerse a los antitransgénicos, criticar algunas de las visiones de nuestra variedad personal de creencias o ideologías o convicciones políticas, puede ser muy mal visto. Al final lo que nos están diciendo es que cuestionar lo que debemos cuestionar, a lo mejor no tengo razón en nada de lo que yo cuestiono, eso es otra cosa, es otra historia totalmente distinta. Cuestionar es malo, no lo es. La gente no cuestiona. Yo creo que cuando nos detenemos a pensar en las cosas, que no lo hacemos, no hay que hacer demasiado. Hablar con los muertos, ¿es posible obtener información de los muertos? Así de gente. ¿Alguien cree aquí que se puede hablar con los muertos? Cuidado. A ver, que no tiene nada de malo creerlo, simplemente vamos a ver por qué siempre nos dicen sean bueninos. Tu abuelita te quiere mucho. Oye, ponte en contacto con uno de los marineros de uno de los barcos que venían llenos de oro de México para acá, que se hundió en el Atlántico, que me diga dónde están, porque yo me forro. Y hombre, eran 18 marineros, alguno podrá al medio, oye, ¿dónde está el oro? ¿Dónde está la tumba de Alejandro? Precisamente Ptolomeo fue el que se llevó el cadáver de Alejandro desde donde murió hasta Alejandría, donde se supone que está enterrado. Son los grandes misterios de la historia. ¿Dónde coño está enterrado? Y también ahí en Alejandría está enterrada Cleopatra, que tampoco sabe nadie dónde. Y nadie le ha podido preguntar a uno de los muertos, oye tío, ¿dónde enterraron a Alejandro? Joder. Que nos daría una cantidad de información que necesitamos para entender ese momento de la historia humana. Dame información útil. Los muertos no dan información útil, no lo pensamos. ¿Qué pasaría si hubiera energía gratis? Ah, no, la tienen escondida porque si no las petroleras no venden. Tú eres tonto, tío. Mira, yo tengo un aparatito que hace energía gratis y no le aviso a las petroleras. Le aviso a todo el mundo. Tengo un aparatito que hace energía gratis. ¿Alguien quiere los derechos? O sea, no haya vivido riqueza como la que yo viviría con eso. Tendría colas de inversionistas y ninguno de ellos de las petroleras, también las petroleras, diciendo yo voy a fabricar el puto motorcito de la energía gratis. ¿Por qué todo se fabrica? Y me harían, vamos, Hugh Hefner, un aburrido pues, a mí. ¿Qué pasaría si existiera Bilderberg? Estaríamos más controlados de lo que estamos. No habría guerras entre ellos. Al Club Bilderberg van los europeos y los estadounidenses porque fue una idea para que Europa no cayera en manos de los comunistas y se entendieran mejor los poderes europeos. Pero al Bilderberg no van los japoneses, no van los chinos, no van ni siquiera los accionistas, a los directivos de las empresas, y van a hablar de cosas, pero cuando quieren joder a alguien, no se esperan. El año que entran nos reunimos en tal lado y vemos y pateamos Irak. Hay internet y hay otras formas de comunicarse entre ellos que no necesitan reunirse en un lugar secreto que se anuncia con 2 meses de anticipación para que vaya una serie de personas en secreto, cuya lista de invitados conocemos, a hablar de cosas que no sabemos qué son, pero francamente, ¿de qué van a hablar? Es lo mismo que hablan siempre. Es que ahora quieren un nuevo orden. Es que nos quieren controlar. No, mira, ya nos controlan. Si quieren ser los dueños, no, ya son los dueños. Si esa es la lucha, no es que lo que van a hacer.
¿Quiénes son las pirámides? Y de teorías de la enfermedad, por eso tengo todo esto aquí. Hay una que a mí me da verdadera risa, que es la homeopatía. Vamos a experimentarla con los hechos. Pero me queda una cosa. Ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, de una de las cosas asombrosas que se cuenta de las culturas antiguas, es que, por ejemplo, hacían edificaciones perfectamente alineadas. No que están alineadas, siempre están perfectamente alineadas. Con el solsticio, están perfectamente alineadas con las estrellas, con la salida de Venus tal día. Y esto es como un argumento de, mira, es que eran tan imbéciles, ellos que no sabían alinear algo así, se requiere una tecnología tremenda. Generalmente quien habla de las culturas antiguas despreciando su conocimiento es gente que tiene menos conocimiento que cualquier antiguo, evidentemente. Las culturas antiguas tenían un conocimiento, sobre todo astronómico, enorme, simplemente porque de ello dependía su vida. Si tú no sabes astronomía, no sabes cuándo plantar, no sabes cuándo cosechar, no sabes cuándo hay lluvias, no sabes cuándo hay seca, no sabes cuándo vienen las migraciones que te pueden imponer la proteína adicional en la dieta, no sabes nada. Tienes que conocer la astronomía, tienes que conocer las estrellas, tienes que conocer. Y lo sabían, el paso del hombre nómada a las ciudades y a la agricultura implica un conocimiento de la astronomía que hoy no tiene casi ninguno de nosotros. Tecnología para hacer una edificación perfectamente alineada. La falda es opcional. Un palito y un segundo palito. Donde está saliendo el sol el día del solsticio, te pones con un palito y lo clavas. ¿Qué hace ahí? Luego le pides a un amigo que vaya corriendo y se ponga entre el sol y tú, un poquito más para acá, ahí clavas el palito. Como la línea es la distancia más corta entre 2 puntos, así me dijeron. Esos 2 palitos están perfectamente alineados con el sol. La tecnología necesaria son 2 palitos y un amigo. Se puede hacer uno solo, pero no es aburrido. El sol empieza a salir por otros lugares, por supuesto a lo largo del horizonte, se mueve a lo largo del horizonte, parece salir por distintos lugares, a nosotros nos la sobra. Nosotros construimos, por ejemplo, Stonehenge. Puse una planta de Stonehenge porque me gusta, no por otra razón. Construimos Stonehenge durante el resto del año, hasta que llegue el siguiente solsticio, y entonces Stonehenge está perfectamente alineado, y llega Iker Jiménez y dice: ¡wow! ¿Cómo hacían esto? Esto es increíble. Tenía una tecnología dificilísima. Es como las pirámides. Las pirámides se hacen porque no se pueden hacer edificios rectos si no tienes cemento y hormigón y eso. Entonces, por eso los fruteros hacen pirámides de tomates y de manzanas y no las hacen rectas porque se caen. Si tuvieras tecnología moderna, los egipcios tendrían un edificio de hormigón armado, y ahí sí se nos caen los calcetines a todos. Ahí sí, eso no está de acuerdo a su tecnología. ¿Una pirámide? Por supuesto. Preguntarse qué pasaría si realmente hubiera una cura contra el cáncer y cuán rico sería yo si yo la tuviera. No me van a matar. No me la van a comprar para guardarla. Que la compañía farmacéutica que me la logre comprar pagándome todo el dinero del mundo y a todas sus hijas doncellas, esa compañía va a destruir a las otras. Y yo sé que los ricos se apoyan para jodernos, pero entre ellos les encanta joderse. Planchar a sus compañeros del puto club de golf los haría felicísimos. Yo tengo todo el mercado de todos los enfermos de cáncer para todo el resto de la humanidad. Toma. Me haría riquísimo. No puedo, nadie puede esconder la cura contra el cáncer cuando es el mejor negocio del mundo, y además corre el riesgo de que la descubra el otro, porque la ciencia y la tecnología no son tales que yo descubrí algo y me lo puedo guardar 40 años. 40 años después ya lo descubrió hasta los niños de escuela. Los niños hoy hacen experimentos que no hacía Newton. Es la actitud Scooby-Doo. Voy a terminar con una cosa rápida, que es: este señor se llama Samuel Christian Friedrich Hahnemann, y a él se le ocurrió una cosa brillante, que fue: la gente se moría muchísimo con las prácticas médicas de su época. Las prácticas médicas de su época implicaban cosas como ponerte un parche caliente hasta que te sacaba una ampolla y luego abrirte la ampolla para que salieran los malos humores.
Sí. Se usaban los hierros, por ejemplo, pero este me gusta siempre, tenía un gráfico, pero es muy estremecedor. Las hemorroides se curaban con unos hierros calientes, a rojo. Se sangraba a la gente. Hay recetas de sangría que exigen sacar un poco más de sangre del que tiene un cuerpo humano normal. La gente se moría como moscas. Los médicos que eran médicos, se llamaban médicos, pero no hacían medicina científica, obviamente eran unos matasanos, de verdad. A Hahnemann se le ocurrió una idea que resultó que no tenía efectos secundarios, tampoco tenía efectos primarios, pero no mataba al paciente, permitía que su propio sistema inmune reaccionara, y entonces le vivían más pacientes. Entonces se pensó que él tenía razón. Unos años después, el señor Pasteur y el señor Koch descubrieron que realmente podíamos conocer los orígenes de la enfermedad, y que uno de los grandes orígenes de la enfermedad son los microbios patógenos. Sabido eso, pudimos hacer formas de realmente atacar las causas de la enfermedad. Pero el señor Hahnemann decía que no podíamos conocer las causas de la enfermedad, pero era una interrupción de la fuerza vital. La fuerza vital era una cosa en la que se creía, que era una fuerza como la gravedad, como el electromagnetismo, como la fuerza nuclear fuerte y débil, y que es lo que nos hace estar vivos. Es diferente de las otras fuerzas. Hasta donde sabemos, nadie la ha podido encontrar. Decía que estaban causadas todas las enfermedades por 3 miasmas, solo 3 miasmas. Ya incluso los homeópatas de hoy, cuando uno menciona los miasmas, se hacen a un ladito, le meten un capotazo porque no les gusta mucho leer. Luego creó la ley de similares. La ley de similares, según él, es que si algo te provoca los mismos síntomas que la enfermedad que tienes, eso te cura. Por ejemplo, si te has quemado con ácido sulfúrico, necesitas echarte ácido clorhídrico, que causa lo mismo, para curarte la herida. No. Si tienes acidez estomacal, lo que tienes que tomar es un ácido para que tu estómago deje de estar ácido. Eso dice. Y finalmente creó la ley de infinitesimales. La ley de infinitesimales dice que una sustancia es más potente cuanto más diluida esté. O sea, si tú tomas mucho alcohol te emborrachas, pero si tomas poquito te emborrachas más. Si una cosa es venenosa te puede matar, pero si tomas poquito te mata más. Entonces yo hace tiempo decidí hacer un experimento que vamos a repetir con ustedes. Me faltan gominolas. Hay más público que gominolas y esto no puede ser. Ahora pondremos más gominolas. Voy a utilizar guantes, primero que nada porque es higiénico, segundo porque se ve guay. Y una persona, sí, a ver, si tú te caes en la calle y llega alguien y dice, ¿cómo estás? Estoy bien. Si llega con guantes de látex y dices, ay, me duele mucho, ayúdame. Y también lo hago porque no sé realmente lo que vamos a hacer aquí. Los principios de la homeopatía indican que lo que se debe hacer es una sustancia madre, una tintura madre, que luego se va diluyendo centesimalmente. Esto es verdad, esto pueden comprobarlo. Entonces se toma lo que lo que causa el síntoma peligroso, el síntoma malo, se toma una centésima parte de eso y se echa en 100 partes de agua. De esas 100 partes de agua se mueven y se succionan, que quiere decir se agitan violentamente. Originalmente se hacía con una Biblia, pero creo que los laboratorios homeopáticos actuales no usan Biblia, así que no la voy a usar yo. Y de allí tomas una centésima parte y la diluyes en otras 100 partes y lo vuelves a agitar. Y eso lo tienes que hacer 30 veces. Y entonces queda lo más potente, queda tremendamente potente la mezcla original. Esa dilución de dilución que se llama 30CH, 30 centesimales de Hahnemann, y que es la que venden en la mayoría, es como se presenta en la mayoría de los remedios homeopáticos. Entonces lo que voy a hacer yo es proponeros un pequeño suicidio homeopático. Tenemos un poquito de lejía. No hicimos pruebas desafortunadamente con esta mezcla, entonces tengo el miedo, si aquí hay una reacción exotérmica, uy, este es con tapón de seguridad, estoy apasionado.
No me estoy acojonando porque no sé cómo funciona. Si hay una reacción exotérmica o algo, ustedes más aléjense. Insecticida, siempre me gusta usar insecticida. Me tenía que haber puesto guante en la otra mano también. Y ya para no exagerarle mucho, aguarrás es que además es muy artístico, los artistas usan aguarrás. Esto es a prueba de niños. Mi niño interno no lo puede abrir. Pues abrir, o usamos otra cosa. Bueno. Y le echamos un poco de limpiador de tacto. ¿Qué es eso? Su niño interior tampoco. Creo que lo Tienes que dejarlo al mismo tiempo que lo giras. Hombre, si no, yo creo que con esto. ¿Alguien le daría un trago a esto? Un voluntario que le dé un trago a esto. Si me lo diluyes 30 tal. Sí. Ahora lo vas a ver, ahora lo vas a hacer. Bueno, tomamos 1 mililitro y lo ponemos en 100 mililitros de agua previamente preparado. Hay testigos de que no le pusimos el antídoto. La succionamos. Ahora, piensen ustedes en esto. Es muy divertido. Pero durante 200 años, muchas personas han utilizado la homeopatía como una forma real de curarse todo tipo de enfermedades. En la India hay una familia que asegura que tiene la capacidad de curar el cáncer. La gente va de todo el mundo a tomar los remedios homeopáticos de esta simpática familia. Llevo 5 diluciones. Si ustedes buscan, sobre todo en inglés, pero también en español, páginas de homeopatía que aseguran que tienen la capacidad no solo de curar el cáncer, sino el SIDA, que tienen también la capacidad de curar la malaria. La malaria es el mayor asesino que hay en el mundo actualmente, sobre todo de niños. Entre otras cosas, por un error ecológico, por un grave error ecológico. El DDT se prohibió del todo, cuando en realidad lo que debía hacerse era controlarlo, porque lo estaban usando a lo estúpido en la década de los años 40 y 50, sobre todo en Estados Unidos. Se utilizó de una manera absolutamente ridícula el DDT. Y los horribles efectos del DDT, sobre todo sobre los animales, los describió una mujer en el libro llamado La Primavera Silenciosa, que es el fundador del actual movimiento ecologista del medio ambiente. Pero ella no pedía que se prohibiera el DDT, solo que se usara racionalmente. Sin embargo, la reacción de la gente fue tal que el DDT se prohibió, incluso para utilizarlo en lugares donde no hay de otra para impedir que se reproduzcan los mosquitos de la malaria, con un costo en vidas de niños aterrador hoy en día. Llevo 13 con esta. Hay un señor que se llama Avogadro, que trabajaba de químico, y que descubrió una cosa que se llama el número de Avogadro, que es la cantidad de moléculas que existen en un gramo de materia. Según él, en la 12ª dilución, las probabilidades de que quede una molécula son del 50%. Esta es la 14ª, o sea que las probabilidades de que quede una molécula en la 15ª son bastante pocas. Errores así, y ya que, si me voy a meter en un lío y se van a enojar conmigo, que lo hagamos de buena manera. Un error similar es el que está cometiendo Greenpeace actualmente con un transgénico que se llama el arroz dorado. El arroz dorado se creó sin ánimo de lucro, lo creó un profesor que desde 2000 está dedicado única y exclusivamente a ello, que resuelve un problema de lo más curioso. En Asia, como todo el mundo sabe, lo que comen principalmente es arroz. El arroz es el alimento fundamental. Y el problema que tiene el arroz es que no tiene provitamina A. Pero la provitamina es aquello que usa nuestro cuerpo para hacer vitamina A.
La vitamina A es fundamental para el desarrollo de la retina. Entonces, es endémico en Asia, entre los niños, la deficiencia de la vitamina A o VAD. Y al señor se le ocurrió agregarle al arroz los genes de dos plantas que producen betacaroteno. El betacaroteno es eso tan bueno y tan rico que le das color a la zanahoria, le das color a la remolacha y otras cosas. Y que tiene la característica de que es efectivamente una excelente provitamina. Provitamina A. Entonces, Greenpeace ha dedicado los últimos 13 años a impedir no solo que se reparta el arroz dorado, sino incluso que se investigue, que sean cultivos de prueba para ver si sirve. Igual sirve, igual no sirve. Mueren millones de niños, perdón, quedan ciegos más de 1 millón de niños al año y mueren la mitad de ellos al cabo de 4 años, cada año, por deficiencia de la vitamina A. Yo entiendo que puede ser que los transgénicos en sí sean malos, pero me gustaría comprobarlo antes de impedir que llegara a los niños, porque estamos hablando de niños de verdad, de los que les pasan cosas que no les pasan a los nuestros. No, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora ponemos más. Estoy poniendo una gota. Esto es como se preparan los esto es lo que se hace con las pastillitas homeopáticas. Ustedes pueden adquirir a un precio absolutamente ridículo en cualquier farmacia, por desgracia, salvo en la farmacia Rialto de Madrid, donde, perdón, ya hay 3 farmacias más, donde a la gente le dicen no te puedo vender homeopatía porque no te puedo engañar. Son mis héroes. Ahora, la pregunta es: ¿alguno de ustedes cree que esto, la dilución 30CH, más potente, más dañina, más perjudicial, que tiene más efectos que esto? Yo no. Prefiero la cerveza, pero... ¿Anímola? ¿Me haces favor de pasar a terminar? Regálame. Se hace el ángel. Como el ángel de la muerte es eso. Esto es una dilución homeopática real. O sea, obviamente hago show, pero la base es completa y absolutamente real. Esto es a lo que yo me enfrento muchas veces. ¿Eh? Hombre, sí. Sí hay, sí, pero pues no, que tampoco dejes a nadie 5 minutos. A lo que yo y las personas que luego nos dedicamos a decirle a la gente, mira, los fantasmas no existen, nos enfrentamos muchas veces a esto. Eres demasiado racional. A lo mejor ustedes me lo pueden explicar, yo no lo he podido entender. ¿Qué es ser demasiado racional? Si hay 10 multiplicaciones, 8 las haces según las tablas y 2 las haces a la y se va. Si vas en automóvil de 100 veces, 98 frenas y las otras 2 esperas que el freno intuitivamente se dispare solo. ¿Qué es ser demasiado racional? Sí, todos somos 100% racionales. Otra cosa es que lo usemos mal, pero no hay demasiado racional. Siempre el argumento del dualismo filosófico es que, claro, tenemos las emociones por un lado y las razón por otro, y están enfrentadas. Yo siempre he dicho que no, ningún pintor puede pintar si no tiene la técnica de los pigmentos y conoce las bases de la perspectiva, y ningún malabarista puede hacerlo sin conocer, aunque sea intuitivamente, la física, y ningún músico puede componer si no conoce las bases, y por supuesto no puede tener instrumentos bonitos si no se hacen de acuerdo a técnicas muy precisas y a las matemáticas que ya habían descubierto los griegos. La razón y el conocimiento no son lo opuesto a la emoción y al arte. La razón es lo opuesto a la estupidez. El conocimiento es lo opuesto a la ignorancia. Para mí no existe el concepto demasiado racional. Creo que todo debe ser cuestionado. Creo que ese es uno de los valores de aquella que yo digo que son absurdos, y por eso yo siempre traigo la idea de cuestionarlo todo con Bellman,
que era la chica que descubría todas las atrocidades, como ustedes saben, además de que a los que somos nerds nos gusta. Saben que hay todo un movimiento en internet de Velma Dinkel como símbolo sexual, es genial. Fusionarlo todo. Espero no haberlos aburrido demasiado, y si tienen algo que preguntar, pueden.